Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos a Adriana, que es gallega, de Ourense, vamos a decir, que es la localidad más grande cerca. Y, por cierto, Ourense, que es una ciudad preciosa. A mí, por lo menos, me encanta. ¿Verdad? Ourense es muy bonito. Y es acogedora, sí. Muy tranquila, muy bonita, con un casco antiguo precioso. Y, bueno, para mí es una ciudad, maravillosa. Es más conocido muchas veces La Coruña o Vigo, pero Ourense para mí es una ciudad preciosa. Oye, Adriana, ¿qué tenías tú? Cuéntanos. Bueno, pues os cuento. Yo siempre tuve ansiedad, ¿vale? Cierta tendencia a tener ansiedad y bueno, más de una vez me diagnosticaron depresión y lo típico, pues me trataban con pastillas y bueno, claro, iba mejorando. ¿Qué pasó? Que me quedé embarazada y me explotó todo en la cara, por así decirlo, porque, bueno, yo estaba muy contenta de estar embarazada, pero empecé a tener un miedo brutal a que saliera mal el embarazo y todo me daba miedo, de tal manera que no podía no pensar en eso las 24 horas, no podía prácticamente ni salir de casa. Sí. Tenía tanta angustia, tanta ansiedad que lloraba todo el día, que parecía que no lo estaba disfrutando y la verdad lo estaba pasando muy, muy mal. Claro. Y bueno, eso fue lo que me pasó con el embarazo. Vale. ¿Y entonces cómo fue la cosa? ¿Qué decidiste? ¿Cómo siguió? Pues leí tu libro, el de Vivir sin Miedo, y bueno, me pareció muy interesante, pero sí que necesitaba mucha más ayuda. Sí que es verdad que hay gente que leyendo el libro pues consigue empezar a salir por sí mismo, por así decirlo, del pozo donde está, porque realmente estás en un pozo. Y yo en mi caso no estaba disfrutando para nada lo que quería, que yo de verdad quería tener un hijo. Yeah. Y bueno, a raíz del libro y de conocer el trabajo que hacéis en la clínica, pues decidí contactar con vosotros y pues poner claramente que además que yo estaba en esta situación tan especial que además era el embarazo. Porque está claro que además, aparte de todo el feedback y todo lo que podía tener yo almacenado y guardado ahí atrás después de tantos años con ansiedad que fue siendo llevadera y todo esto, es una situación muy especial, la verdad, el embarazo, y que aún encima las hormonas no ayudan. Hay a quien igual le ayudan, a mí creo que no me ayudaron en absoluto porque estaba totalmente fuera de control. Sí. Entonces eso me ayudó a contactar con vosotros y bueno, que conociera a Fiametta, que fue la psicóloga que me fue llevando de la mano. Exacto, Fiametta Grignolo, que es una psicóloga que trabaja en nuestro equipo, que forma parte de nuestro equipo, del equipo, y hiciste una terapia con ella. Y entonces, oye, ¿en qué consistió lo que hiciste tu trabajo? Pues mira, desde el principio intentamos que yo entendiera y que conociera los motivos y cómo funciona el cerebro para provocar y que entendiera por qué hace lo que hace y por qué estaba pasando como estaba pasando. Realmente, qué era lo que provoca que sin tener un motivo aparente, o incluso lo que me pasaba a mí, que teniendo esa alegría yo lo estuviera pasando tan mal porque mi cerebro reaccionaba así y los mecanismos que lo llevan a eso. Entonces, primero fue comprender eso y luego a raíz de esto, siempre razonándolo
hacer ejercicios poco a poco, con mucha calma, además siempre teniendo en cuenta que, pues, que yo estaba en un momento muy concreto y muy especial que lo empeoraba todo, por así decirlo, porque es eso, las hormonas habían tomado el control además. Entonces, siempre razonándolo desde siempre siguiendo un método que yo lo valoraba mucho, muy científico, siempre con una explicación para poder entender por qué pasa esto y cómo poder ir mejorando poco a poco y solucionándolo. Bueno. ¿Y qué más hiciste? O sea, pues, primero la comprensión esta de sí, qué es lo que lo producía y después. Exacto. Y luego pues empezamos a hacer ejercicios, que como llamaba, yo es verdad que todas las semanas tenía como mis deberes y tenía que hacer los ejercicios que dejábamos en un documento que teníamos y bueno, había veces que tenía que escribir cosas, a veces ponerlas en práctica, ¿vale? Consistían en diferentes cosas. Generalmente lo principal era exponerme, ¿vale? Al miedo. Wow, ¿y cómo lo hacías esto? Sí, era exponerme y... Ponme un ejemplo de exposición. Un ejemplo de exposición. Vale, pues por ejemplo le tenía miedo a conducir. Porque yo, que además yo vivo en un pueblo, siempre estoy conduciendo porque vivo... Tienes que moverte. de la civilización, exacto, nunca me dio miedo. Llevo conduciendo desde que tengo 18 años y ya tengo 35. Nunca me causó ningún problema, para que hagáis una idea. Y no quería conducir porque tenía miedo. Tenía miedo de ir a tener un accidente, de que tener el mínimo golpe y que eso me provocara un aborto. Entonces, incluso tenía miedo ya subirme al coche con alguien, ya no conducir yo. Entonces empezamos por un trayecto cortito, subirme al coche y así poquito a poco. Y enseguida, o sea, poquito a poco, con calma y sin tenerle, porque en realidad lo que le tienes miedo es al miedo. Más que le tienes miedo al miedo, a las sensaciones que te produce el miedo. Una vez que estás ahí, que has dicho, vale, voy a ir al coche y voy a sobrevivir, porque es lo que pasa siempre, aunque tu cabeza te esté diciendo todo lo contrario, ¿vale? Es luchar con tu cabeza y nada, pues a subirse al coche hasta que conseguí ir un poquito pues con mi pareja o con algún familiar, luego volver yo a conducir, por ejemplo. Y, Oye, y cosas, sí. Qué bueno. Entonces, fíjate que eso fue difícil, tener que afrontar y aceptar todos los días. Ese ejercicio en concreto fue difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil porque, repito, o sea, tener la peor sensación que tienes que yo he tenido en mi vida es tenerle miedo al miedo, porque tu cabeza te está diciendo una cosa y también otra cosa que aprendí es que mi cabeza no lo sabe todo. Eso es, que dice, da señales erróneas muchas veces. Exacto, que mi cabeza no lo sabe todo y que también se equivoca, y eso fue muy importante porque sí que es verdad que fue muy difícil hacer los ejercicios. Por ejemplo, también empecé a tener mucho miedo con el tema de la comida y a obsesionarme con la limpieza. Siempre fui una persona limpia, ordenada y escrupulosa, pero llegaba a unos límites de... Siempre pensaba que iba a comer algo y me iba a pasar algo y le iba a pasar algo a mi bebé. Y así, por ejemplo, lo de la comida, ¿qué era? Pues, bueno, aparte que yo me encontraba bastante mal del estómago, pero, por ejemplo, tenía que cocinar todo muchísimo, ya no me atrevía a tocar cocinarlo de manera que, de que me quedara casi quemado, O sea, fue que no hubiese un germen y que te pudiese intoxicar con la comida. Y eso afectar al bebé. Entonces, ¿qué hiciste para exponerse a eso? Pues, por ejemplo, y que también me estaba lavando las manos compulsivamente, cosa que nunca había hecho, pero me las lavaba. Entonces, pues, nada, pues hoy te vas a lavar las manos como máximo X veces. Muy bien, y cumplirlo. Y cumplirlo, exacto. Y eso fue difícil, ¿eh? Sí, fue muy difícil, porque además tenía que estar como diciendo, ojo a ver qué haces, que luego no te las puedes volver a lavar. Exacto. Porque además es que yo había entrado en lo de las manos, por ejemplo, me lo tuvieron que decir. Mi pareja me tuvo que decir, ¿te das cuenta de lo que haces? Porque en mitad de la comida me levantaba, iba y me lavaba las manos. Porque sí, porque había tocado el mantel, porque no me sentía segura. Entonces fue muy difícil
pero poco a poco, aparte tenía que apuntar cada vez que lavaba las manos, al principio lo tenía que apuntar en el documento este que tenía con Fiametta y eso, y luego un límite de veces. Entonces, y es eso, y razonar que no pasa nada, no, obviamente si hubiese tocado, yo qué sé, un cadáver, pues vale, pero en mi casa no pasa nada, es que es así, nunca me pasó nada, tengo un sistema inmune, pero mi cabeza me decía eso, entonces era muy difícil porque realmente estaba luchando contra mi cabeza que estaba como en una señal de alarma diciendo todo el rato es que se va a morir el bebé. Y con respecto a la comida, cocinarla sencillamente y punto. Sí, bueno, cocinaba, por ejemplo, no comía con las manos un trozo de pan, lo que fuera, ni de broma, o sea, dejaba de comer pan porque lo tenía que tocar con las manos. Y bueno, apunte, yo nunca fui para nada una persona limpia, sí, pero nunca soy súper escrupulosa ni maniática, simplemente es que mi cabeza entró ahí en ese pánico. En esa Y, preocupación. sí, exacto. Y pues, por ejemplo, eso, con no comer pan, dejar de comer muchas cosas porque no me sentía segura a pesar de cocinarlas. Y inciso, o sea, soy veterinaria y soy especialista en industria alimentaria, o sea, sé cómo funcionan las cosas. Y eso es verdad que tengo que puntualizar, porque encima era algo que se me hacía muy duro, el yo ser capaz de decir, esto no es así, pero mi cabeza me ganaba. Claro. Y tuve que ganarle yo a mi cabeza, deshacer ese camino. Y bueno, pues eso, no comer pan por no tocarlo con las manos, no ser capaz de coger el paquete de galletas y coger la galleta con la misma mano que había tocado el paquete. Bueno. Entonces, fíjate, corrígeme si me equivoco, lo que tenías que hacer es exponerte a eso. Es decir, Sí. la voy a comer, la comida la voy a cocinar normal, no la voy a chamuscar. Todo lo contrario de lo que te decía tu mente y decir, bueno, tengo que reaprender, exponerme a todas esas sensaciones de miedo, porque me doy cuenta que lo que tengo miedo es a esas sensaciones, como has dicho al principio. Sí, exacto, porque lo que tenía miedo era a la sensación, al miedo de que me pasara algo, a lo que me daba miedo, sentir eso. ¿Y cuánto tiempo, Adriana, has estado haciendo esta maravillosa exposición, este trabajo de conquista de tu mente? Pues mira, esto debía de empezar, pues debía de llevar yo apenas 3 meses de embarazo, o igual algo menos, y vamos, para el final del embarazo, yo creo que a partir del 7º, 8º, bueno, sobre todo 8º mes, ya estábamos controlados. Wow, o sea, muy poquito, ¿eh? 4 meses, 5 como mucho, ¿no? Qué bueno, ¿no? Oye, y entonces ya has dado a luz, ya eres una mamá. ¿Cuánto tiene tu niño? Pues mira, hace la niña 5 meses el sábado. Ya. Wow. O sea que, qué bonito. O sea que hace como 9 meses que has acabado la terapia, que has acabado ese trabajo. Sí, fue un trabajo muy duro, pero sí que es verdad que siempre se tuvo en cuenta mi circunstancia especial, pero Claro. esto hizo llegar a lo que todo el mundo más teme, que es el parto. Con todo lo que trabajé, llegué en un relax absoluto, totalmente, y bueno, y enfrentarme a la nueva experiencia de la maternidad también con cero miedo, y eso me ha ayudado mucho, porque es verdad que yo no soy la típica persona que le busca el lado bueno a las cosas malas, pero esta vez sí se lo he encontrado, y es que solucioné, ¿no? Además es algo que, digamos que como dije antes, que como que me explotó en la cara, cosas que traía sin solucionar de siempre, y me di cuenta que yo llevaba toda mi vida trabajando mucho, además, lo del pensamiento mágico. Como si fuera yo, no sé, Harry Potter, y pudiera decir, es que si hago esto, si no hago esto, me va a pasar esto. Y yo lo hacía mucho, y con el embarazo eso también empeoró. Y tenía que pararme, decirle a mi cabeza, no, esto no es así, y enfrentarme. Fue todo el rato enfrentarme a cosas, y la verdad es que fue muy duro,
porque es muy difícil luchar contra tu cabeza y lo que te está diciendo, sobre todo el miedo, ese miedo que está diciendo, o sea, como el mismo miedo que, no sé, que sentirías, no sé, si estás a punto de caerte por un barranco, pues a mí me daba miedo, me llegó a dar miedo que se me cayera el techo en la cabeza. ¿Por qué? Porque... Se amplía el miedo un poco, Exacto. nos invade de repente y, oye, hay que volverlo a poner en vereda, Claro. ¿no? En su sitio. Oye, ¿cómo te sientes ahora en general en tu vida? Genial, la verdad es que muy bien, porque ya te digo, he podido trabajar todas estas cosas para enfrentarme a esta nueva etapa y a la vida en general de otra manera. Cambié un montón la forma de ver las cosas y de enfrentarme a ellas. Es verdad que yo tenía también venía también de todo esto dado porque no me quería, cuando algo me incomodaba, me molestaba, lo que fue, o sea, una sensación, algún tipo de sentimiento, yo lo ocultaba, claro, lo ocultaba y lo fui metiendo debajo de la alfombra hasta que explotó. Y ahora ya puedo gestionarlo. Cuando algo me incomoda, pues me siento, me enfrento, estoy ahí. Me siento mal un rato, pero luego salgo de ahí. Es mucho más fácil, eso, aprendí que es mucho más fácil y mejor enfrentarme a ese sentimiento que no me gusta, estar ahí, flotar y luego ya sales de ahí. Si lo evito, solo va a volver a por mí una vez. Amplificado, además. Claro. Oye, ¿y qué le recomendarías para acabar? Es una historia súper chula, ¿eh? ¿Qué le recomendarías, Adriana, a cualquier persona que ahora mismo, bueno, ha caído en una trampa esta del temor, de emocional, que nos estarán viendo, que, ostras, quiere buscar una solución, dice, Dios mío, no sé qué me pasa y no sé qué tengo que hacer. Adriana, ¿qué mensaje le darías? Que pidan ayuda, que lo digan en alto, sin miedo al que lo juzgue. Encontrará quien lo juzgue, seguramente, pero siempre vas a encontrar a alguien que mínimo empatice y diga, busca ayuda. Busca ayuda porque de verdad no merece nada la pena vivir así y sí, es un trabajo duro, pero que totalmente merece la pena y que da sus frutos y que vas a vivir mucho mejor, ya no en un momento concreto, sino que es que cambias para el resto de tu vida. Y aprendes a hacer las cosas mucho mejor y es mejor para ti y para los que te rodean. Porque realmente cuando lo pasas tan mal, la gente de tu alrededor también sufre. Independientemente de que haya quien no lo entienda, que eso puede ser, ¿vale? Yo siempre te vas a encontrar con gente que te diga que eso no lo entiende, o que no eres fuerte, que es porque no eres fuerte o porque no te esfuerzas. Eso no es verdad. Exactamente. Pero bueno, que busquen ayuda y que vamos, que el método, los 4 pasos, funciona perfectamente. Y verdad que podemos remodelar nuestra mente y ponerla para hacer que vaya fina otra vez. Se puede hacer, ¿verdad? Sí, que ¿Tú lo has comprobado? Que no es flexible, solo que, bueno, es un león difícil de domar, sobre todo a los que llegamos a ese punto, y que a veces es duro darse cuenta de que llevas toda la vida, pues, digamos, haciendo cosas que no te dabas cuenta, repito, porque yo todo esto se magnificó, pero venía desde toda la vida mi cabeza funcionando pues de una manera un poco errónea. Sí. Y que bueno, que con esfuerzo y con el trabajo, pues que se puede cambiar la forma de... Pero mira que bien, que en realidad tú fue muy bien, tuviste suerte porque en el momento del embarazo que seguramente por los cambios hormonales o por lo que sea aumentó y te hizo decir, ok, esto lo tengo que solucionar. Sí. Y entonces te fue bien porque a lo mejor no lo hubieses arreglado nunca. Sí, hubieses tenido ese toque o lo que fuese durante toda la vida. Sí, porque además obviamente estaba ahí y sí que es verdad que comentarios de gente muy próxima a mí decían, es que no nos habíamos dado cuenta, porque está claro que el TOC se me acentuó, pero siempre estuvo conmigo. No me salió de repente el día que dio positivo el test, me salió del TOC, no, siempre estuvo ahí, el pensamiento mágico, un montón de mecanismos que tenía en mi cabeza para funcionar que no eran para nada los más adecuados. Por suerte, se acentuaron y vi lo que había y pude corregirlo. Si no, siempre hubiese vivido con ese malestar, que es verdad que nunca fue
incapacitante hasta que lo fue. Por suerte, llegó a ser incapacitante en ese momento. No, cuando estaba mal no veía que eso fuera ningún... Cuando tenías las herramientas. Claro. Además, ¿o las encontraste? Sí, exacto. Porque es muy importante pedir ayuda. Y que en una puerta, que es eso, pues yo por suerte di con tu libro y pude ponerme en contacto con vosotros, pero siempre porque yo dije, socorro. Eso es muy importante. Nadie tiene que decir, esto es una tontería, esto se me pasa solo. No, es que no, si no, no debería vivir nadie así, la verdad. No vale la pena. No vale la pena. Por eso este testimonio va a ayudar a tanta gente que tiene TOC, que no lo sabe, que no lo dice, etcétera, etcétera. Pues Adriana, te mando un abrazo enorme allí a Orense y te felicito por tu trabajo. Muchas gracias.